mucha gente ya hace muchos meses hablando del aumento de la morosidad o de la mora en el crédito. Es decir, un aumento fenomenal en la cantidad de gente que no está pudiendo pagar sus deudas. Números que son récord, que tenemos que irnos décadas atrás para encontrar algunos similares, y una cuestión que incluso podría estar afectando ya macroeconómicamente. Ahora, mi pregunta es, primero, ¿qué está ocurriendo? Porque no es todo tan fácil como está aumentando la mora y ya está. Segundo, ¿por qué ocurrió? Porque hay más de un motivo, por lo menos según mi punto de vista. Tercero, ¿qué va a pasar en el futuro? Si esto va a mejorar o no y cuándo, sobre todo. Y cuarto, si el gobierno tiene que tomar alguna medida o no. Bueno, quédate porque voy a explicar cada uno de estos 4 puntos y lo vamos a hacer bien fácil para que lo entienda cualquiera. Primero que nada, grandísimo fondo de pantalla, ¿eh? Bueno, vamos a ir rápido a describir un poco la situación, o sea, a contar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, primero que nada, ¿qué es la mora o la morosidad, no? Primero tenemos que definir esto. Bueno, básicamente es una situación en la que una persona o una empresa no cumple con sus obligaciones en tiempo y forma. Es decir, tenía que pagar algo en determinado momento y en determinado monto y no lo hizo. Se está retrasando con los pagos, bueno, y demás. Ahora, la mora no es algo binario, ¿sí? No es que la gente o paga o no paga, sino que en Argentina lo que se hace es categorizar a los deudores según la gravedad, si se quiere, de su morosidad, según la probabilidad de que existe de que al fin y al cabo no paguen sus deudas. Existen criterios, ¿sí?, de hecho regulados por el Banco Central para realizar esta categorización, que son distintos si hablamos de personas jurídicas, o sea de empresas, o si hablamos de personas físicas, o sea personas, pero en general está vinculado sobre todo para las personas físicas con el atraso en los pagos, o sea en cuánto están tardando de más en pagar determinada deuda, ¿no? Puedes estar atrasado 30 días, puedes estar atrasado 160 días, puedes estar atrasado 200 días y demás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que la mora estuvo aumentando mucho en los últimos meses, a un ritmo relativamente récord, a niveles también relativamente récord que no se veían hace muchos años. La mora se mide como porcentaje total del crédito, ¿sí? O sea, suponete que hay 10 personas, ¿no? Y una toma un crédito de 9 millones de pesos y entre las otras 9 toman un crédito de 1 millón. Las otras 9 en total tienen un crédito de 1 millón de pesos. Bueno, si las otras 9 no pagan o están en una situación de irregularidad, lo que está ocurriendo básicamente es que hay una mora del 10%, ¿sí? Porque es el 10% de los depósitos, independientemente de que sea el 90% de las personas las que no están pagando, ¿no? Así funciona la estadística, digamos. Resulta que la situación de la mora es mucho más alta en personas físicas que en personas jurídicas. O sea, las empresas en general están pudiendo devolver sus deudas con mayor efectividad. De hecho, partían de un porcentaje de mora mucho más bajo y cuando subieron menos, por lo tanto llegaron a un nivel menor y pareciera ser una situación que se recupera con mayor facilidad que en las personas que partían de una base más alta, subieron mucho más y obviamente llegaron a un nivel más alto, y los problemas se concentran principalmente en tarjetas de crédito y en préstamos personales. Y hay una diferenciación bastante importante, y es que no es lo mismo la situación en bancos que en fintech, ¿sí? En bancos la mora es mucho más baja que en el resto de aplicaciones, como pueden ser, por ejemplo, Mercado Pago, como puede ser Ualá, o como podrían ser, por ejemplo, aplicaciones de supermercados como, no sé, la de Carrefour. Carrefour también te presta plata. Bien, ahora que ya describimos de manera bastante general cuál es la situación, ¿sí?, para que no queden dudas, vamos a explicar un poco por qué ocurrió esto, o por lo menos cuál es mi opinión, ¿no? Porque evidentemente hay muchos diagnósticos distintos, pero creo que la gran mayoría de esos en general tienden a concluir que hay 3 o 4 cuestiones, ¿sí?, que son más o menos con las que yo estoy de acuerdo. Para mí la primera y la más importante de todas, ¿sí?, la primera y la más importante de todas es el cambio de régimen de la tasa de interés. Y no de la tasa de interés así nomás, sino de la tasa de interés real. ¿Qué es la tasa de interés real? Bueno, la tasa de interés real es la tasa de interés pero teniendo en cuenta la inflación. Por ejemplo, suponete que vos pedís prestado 100 pesos, ¿sí?, y mañana tenés que devolver 102, o sea, tuviste que pagar un interés de 2%, ¿sí? El interés nominal, se dice, el interés nominal que pagaste fue del 2%. Ahora, imagínate que en ese periodo la inflación fue de 10%. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que vos tuviste que devolver 2 pesos más, o sea, un interés del 2%, pero en el medio hubo 10% de inflación, o sea, ahora los pesos valen un 10% menos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que estás devolviendo menos plata, ¿sí? Porque ahora tenés que devolver 2 pesos más, pero esos 102 pesos más ya no valen 102, sino que ahora esos 102 pesos valen 92. ¿Por qué? Porque hubo inflación. O sea, perdió el valor cada peso individualmente. En realidad vos no pagaste 2% de interés, sino que el interés que pagaste fue negativo, fue real negativo. O sea, vos al final terminaste devolviendo menos plata de la que pediste, que en este caso en particular terminaste pagando un interés real negativo de más o menos menos 7%. O por ejemplo, suponete que vos tenés que
pagar 2 pesos más, o sea, tenés que pagar un interés de 2%, pero la inflación fue de 1%. Bueno, en este caso, como la tasa de interés nominal es superior a la inflación, la tasa de interés real que pagaste es positiva, en este caso en más o menos 1%. Sí, la tasa de interés real, ¿qué es la que importa? Porque la nominal no importa, ¿sí? La que importa es la real, es la tasa de interés nominal y hay que descontarle la inflación. Entonces, si la inflación es más alta que la tasa de interés nominal, vos terminás devolviendo menos plata de la que pediste, o sea, tasa de interés real negativa, y si la inflación es menos que la tasa de interés nominal, terminás devolviendo más plata de la que pediste, lo cual en principio es lo normal. Sin embargo, en Argentina hace muchísimo tiempo, sí, hace ya décadas y décadas y décadas, que por lo general ocurre lo contrario. Esto igual es algo que pasa en general en el mundo hace también muchísimo tiempo, que los gobiernos en general tienden a presionar a la tasa de interés a que baje, ¿sí? Pero en Argentina es algo que es ya obsceno y siempre sucedió durante mucho tiempo de que vos pedías un préstamo y como la inflación siempre superaba a la tasa de interés nominal, terminabas devolviendo menos plata de la que pediste. O sea, no tiene ningún sentido. Claramente esto es un síntoma de que la economía argentina funciona mal. Si vos pedís plata y después tenés que devolver menos, digo, es literalmente una estafa, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de prestarle plata a alguien si cuando te la va a devolver te va a devolver menos? Bueno, no es una estafa, porque los bancos igual incluso en ese contexto pueden hacer plata, pero bueno, es síntoma de un mal funcionamiento de la economía. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que justamente cuando hubo cambio de gobierno, esto dejó de suceder, ¿sí? Más o menos, depende de qué tasa de interés tomes, pero ocurrió en general en 2024, ¿sí? De nuevo, depende de qué instrumento mires, la tasa de interés se vuelve real positiva hacia fines de 2024 o en inicios de 2024, pero se da más o menos ahí. Y claro, acá tenemos un problemón. La gente está acostumbrada hace por lo menos 20 años a que cuando se endeudan, luego terminan devolviendo menos plata en términos reales, no nominalmente. Obviamente que siempre devuelves más pesos, pero el punto es que la tasa de interés que pagaste es menor a la inflación. A esto se le dice licuar, ¿sí? En general, la inflación terminaba licuando tus deudas y de repente, simplemente en un periodo de pocos meses, la inflación dejó de licuar tus deudas y pasaste de pagar tasa de interés real negativa a tasa de interés real positiva y encima súper positiva. Obviamente depende del instrumento, ¿no? Claro, esto es un problema. Mucha gente se estuvo endeudando a lo largo de muchos meses pensando que la tasa de interés real era negativa, como lo fue siempre en el país, o por lo menos en las últimas décadas, pero no lo era más. Entonces, luego, al momento de pagar sus deudas, se encontró con que bueno, no podían. ¿Por qué? Porque la inflación no te licuó tus deudas. Este gráfico lo deja clarísimo. Si nosotros vemos la línea celeste, ¿sí? La línea más clarita, es la tasa de interés nominal de un préstamo personal. En realidad no es la tasa de interés, sino que es el costo financiero total, pero vamos a simplificar la explicación y vamos a decir que es solo la tasa de interés. Bueno, como vemos, en la línea celeste la tasa de interés siempre fue de 100% para arriba, es decir, siempre fue muy alta, ¿no? Siempre pareció muy caro un préstamo personal. Pero si nosotros vamos a la línea azul, que es la tasa de interés real, o sea, agarramos a la nominal y le sacamos la inflación, o en realidad le añadimos, depende cómo lo quieras pensar, pero tenemos en cuenta la inflación al momento del cálculo, claro, ahí vemos que la tasa de interés real, por ejemplo, desde 2020 hasta fines de 2023, siempre fue en torno a 0. O sea, vos pedías un préstamo y después cuando devolvías plata devolvías lo mismo que pediste. No tiene ningún tipo de sentido que esto ocurra, pero como había mucha inflación, era así. La tasa de interés real de los préstamos personales era en torno a 0. En algunos momentos era negativa, en otros momentos era positiva, pero un poquito. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que como vemos, ¿sí? Desde fines de 2023 en adelante, la tasa de interés real voló. ¿Por qué? Porque la tasa de interés nominal fue más alta que la inflación, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió. Ese pico muy grande que se ve en los primeros meses de 2024 y también en los últimos meses de 2023, para mí se debe a que hubo un descalce total de las expectativas de inflación con la realidad. O sea, los bancos pensaban que la inflación iba a ser mucho más alta en 2024 de lo que verdaderamente terminó siendo y por lo tanto, bueno, te cobraron una tasa de interés pensando que la inflación iba a ser de, no sé, 400%, terminó siendo de 100, entonces la tasa de interés real subió muchísimo. Pero en general, igual durante el gobierno de Milei vemos que la tasa de interés real se estabilizó ahí un poco debajo de 100%, o sea, sigue siendo brutalmente alta. Claro, mucha gente tomó un préstamo durante el gobierno de Milei con tasas reales de aprox 100%, pensando que esto era como si fuera el gobierno de Alberto Fernández, que la tasa de interés real era de 0%. Entonces tiene todo el sentido del mundo que la gente de forma totalmente despreocupada estuviese tomando préstamos como si nada y luego se encontraron con una deuda que no podían pagar. Este para mí es el principal motivo. Luego vamos a hablar de si es culpa del gobierno o no. Déjenme que voy de a poco, ¿sí? Pero para mí este es el principal motivo. Y es muy importante porque a mí se me hace que es un cambio que a la gente le cuesta incorporar. Sí, no es que la gente tiene ahí un medidor en su casa de tasa de interés real. No, la gente no mira esas cosas, lo cual está mal. Y bueno,
nada, entraron mal y terminaron con un problema. Luego, otra cuestión importante fue el shock que hubo a fines de 2025. Para mí esto no es tan importante, pero sí que igual lo es. ¿Qué ocurrió a fines de 2025 o en la segunda mitad de 2025? Que, bueno, hubo elecciones y como recordamos, los que estamos un poquito en tema con las finanzas, la economía, incluso con la política, a fines de 2025 o en mitad de 2025 subió mucho la tasa de interés, ¿sí? Básicamente aumentó mucho la demanda de dólares. Esto generaría normalmente que el precio del dólar aumente mucho y el gobierno, un poco para contener esta suba, lo que hizo fue aplicar política monetaria súper recontra contractiva y esto hace que suba la tasa de interés. Entonces subió la tasa de interés. Pero no así la inflación, ¿sí? La inflación no subió tanto. La inflación se mantuvo más o menos igual, pero la tasa de interés nominal voló. ¿Esto que genera? Bueno, mayor tasa de interés real. Entonces estamos diciendo que la gente no está pudiendo pagar los préstamos porque la tasa de interés real es más alta de lo que piensan y encima luego volvió a subir la tasa de interés real por una cuestión extraordinaria que fueron las elecciones y demás. Bueno, esto también sí tuvo un impacto severo. Para mí es menos del que se piensa. Hay gente que dice que este problema es únicamente culpa de lo que ocurrió en 2025 y esto es falso. Primero porque la mora ya venía aumentando una barbaridad desde antes y segundo porque si nosotros vemos ahí la magnitud del pico de tasa de interés real que hubo no es tan grande porque principalmente, tal vez sobre todo en préstamos a personas, no se movió tanto la tasa, ¿sí? No se movió tanto la tasa nominal. Capaz sí en fondeo más de corto plazo, que esto capaz le pega más a empresas y demás, ahí sí que se movió más fuerte la tasa de interés. Después otro tercer motivo, que esto es, si se quiere, medio exógeno, o sea, no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con las palancas que tenga ahí el Poder Ejecutivo, y medio que está un poco dado, si se quiere, depende de cómo quieras ver la cosa en realidad, que es la política que tienen las fintech. Sí, las fintech, o sea, Mercado Pago y compañía, en general son muy laxos a la hora de dar préstamos, es decir, no hacen una evaluación tan minuciosa como tal vez sí hacen los bancos al momento de darle plata a alguien, sino que te revolean plata por la cabeza. O sea, no les importa, te prestan un montón de plata, hasta incluso sabiendo que no la vas a pagar. Y lo que hacen para compensar ese gran riesgo, todos los que sabemos un poquito de economía, sabemos que a mayor riesgo, mayor es la rentabilidad, ¿sí? Lo que hacen las fintech para compensar el hecho de prestarle plata a un montón de gente que tal vez saben que no las van a devolver, es mejorar la rentabilidad. ¿Cómo mejora la rentabilidad en este caso? Bueno, subiendo la tasa de interés. O sea, las fintech en general le estuvieron prestando plata a un montón de gente que no era muy probable que devuelva la plata y encima para compensar eso les cobró una tasa de interés altísima, lo cual hizo que evidentemente sea incluso menos probable que devuelvan la plata y esto terminó generando un problema de morosidad particularmente en la fintech, ¿sí? No en los bancos, que sí también aumentó la morosidad, pero en la fintech se dio de forma totalmente brutal. De hecho, la morosidad es, por lo menos en personas, más del doble en la fintech que en los bancos. Más del doble, es muchísimo. Normalmente, sí, el perfil de persona que no está pudiendo pagar las deudas que tienen con Mercado Pago y compañía es por lo general gente joven, gente que tiene algún trabajo informal o que es monotributista, gente que tal vez ya era morosa en bancos, ¿sí? Que ya no podía pagar las deudas de los bancos y pidió un préstamo en una fintech para pagar el préstamo del banco, lo cual es un error financiero garrafal porque la fintech te mata más con las tasas que el banco, es preferible directamente refinanciar en el banco. Este es el tercer motivo, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la política en particular que decidieron aplicar la fintech, que es una decisión empresarial, obviamente combinada con una decisión individual de la gente, ¿sí? De gente que tal vez tuvo que pedir prestada plata porque no le quedaba otra y otras tantas, ¿sí? Que pidieron plata sin tener en cuenta las consecuencias o no teniéndolas en cuenta como corresponde y de esto hay un montón de casos, es innegable, sobre todo en gente joven. A mí me pasa con varios amigos, sí, que tal vez son un poco irresponsables con la plata, que se piden un préstamo a Mercado Pago, no sé, para comprar ropa y no, o sea, eso es una pésima decisión. Y por último, alguna cuestión que sí mencionan sobre todo los economistas más heterodoxos, yo no sé si comparto esto, pero lo voy a mencionar, es el tema de la desregulación, ¿no? Básicamente, antes había mucho más topes a las tasas de interés que podían cobrar los bancos, así como pisos a las tasas de interés de los plazos fijos y demás. O sea, en general las tasas de interés no tenían mucha libertad para moverse, los bancos no podían decidir con total libertad qué tasas de interés cobrar. Hoy esto es así, si los bancos pueden cobrar la tasa de interés que se les cante el orto, entonces muchos se quejan de que, bueno, en parte la tasa de interés real es tan alta porque el gobierno desreguló las tasas. A mí se me hace que esta crítica así tan binaria, tan absoluta, está mal. Sí creo que es atendible la cuestión de que tal vez la desregulación de tasas tuvo que haber ocurrido de forma un poco más paulatina o tal vez luego de que se estabilice la inflación en aprox 4% que fue mitad de 2024, donde ya la cuestión en general había mucha más estabilidad nominal, ¿no? Como que esos primeros 6 meses fueron un desastre, nadie sabía qué carajo iba a pasar. Es verdad que tal vez desregular justo ahí fue un poco temerario de parte del gobierno. Creo que en todo caso la crítica era el timing y no tanto el hecho de desregular. Y antes de hablar de si el
gobierno debería tomar alguna decisión. Vamos a hablar de si esto va a mejorar o no. Una cuestión, sí, estoy pensando para Daily Economics Pro, mi comunidad paga de Telegram y de WhatsApp, que cuesta solo 10.000 pesos al mes, sacar una especie de calculadora de crédito, que básicamente es un programita o una página de internet a la que vos le metés las condiciones del crédito que vos pensás sacar y el programa solo te dice la tasa de interés real, te dice si es muy alta, si es muy baja, si ese préstamo tenés que ir olvidándote o si está más o menos ok. Tengo pensado sacar eso para Daily Economics Pro. Me gustaría que me digan si les interesa o no. Y bueno, les repito que a los que quieren unirse a Daily Economics Pro tienen el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Sí, cuesta solamente 10.000 pesos por mes y nada, simplemente se anotan en ese documento de Google y yo ya los uno al grupo. ¿Se ve alguna esperanza en el horizonte? Bueno, la realidad es que ya hace muchos meses, sí, que el ritmo de crecimiento del crédito comprometido es cada vez menor. Antes crecía a tasas volando tipo del 10% o incluso más. Ya hace muchísimos meses, sí, que el monto de dinero total comprometido, sí, que la deuda total que la gente le está costando pagar crece a un ritmo cada vez menor. Lo que sucede es que también bajó el crecimiento del crédito en general, ¿no? Entonces el ratio de la morosidad te da muy alto y sigue creciendo. ¿Por qué? Bueno, porque es un ratio que lo tira para arriba si el crédito se frena y lo tira para abajo si cae la cantidad de deuda que a la gente le está costando pagar. Lo que pasa es que, bueno, esta última sigue creciendo aunque a un ritmo cada vez menor y el crédito en general se frenó. Entonces el ratio sube, pero en general la deuda que a la gente le está costando pagar cada vez crece a un ritmo menor. Ya la cuestión pareciera estar estabilizándose hace un par de meses y de hecho el último dato de morosidad bajó. Es verdad que bajó de 12,8 a 12,7. O sea, no bajó prácticamente nada. La noticia para mí es que dejó de subir, porque todos los meses subía y todos los meses subía a un ritmo súper elevado y demás, y ver que luego de prácticamente un año y medio, durante un mes al menos no suba, ya es una buena noticia. Esto puede hablar de que tal vez la cuestión se está estabilizando, es decir que pareciera ser que deja de crecer la cantidad de gente que tiene problemas con sus deudas, sino que, bueno, ok, es esta gente y ya está claro por lo menos cuál es el problema a resolver, ¿no? Esta cantidad de gente, punto. No es que sigue cayendo más gente en la trampa. Además, hace ya varios meses que los bancos están aplicando muchos planes de refinanciación. Es verdad que esto es liderado, como siempre, por bancos públicos, como puede ser el Banco Nación o puede ser el Banco Provincia, pero es verdad que esto ya se está empezando a resolver de a poco. Los bancos están tomando medidas, están aplicando planes de refinanciación. En los balances de los bancos, que esto es muy importante, se está empezando a ver cómo va aflojando la cantidad de pérdidas que computan los bancos por deuda que creen que no se va a pagar. Esa es otra forma de ver indicios, ¿no? Si los bancos te ponen en su balance, bueno, creemos que vamos a perder cada vez más plata porque creemos que cada vez menos gente nos va a pagar, estás en un problema, pero está ocurriendo lo contrario. Eso empieza a aflojar. Y aparte, en general, hay que tener en cuenta, sí, que Argentina, como es un país que tiene su mercado financiero muy poco desarrollado, el monto de las deudas que se toma suele ser muy bajo. Para vos que sos argentino y para mí tal vez te suene extraño, pero la realidad es que Argentina en general se toma poca deuda, se toman montos pequeños. Tal vez, no sé, por decir algo, cuando la gente en Estados Unidos no puede devolver sus deudas, el problema no es que no puedan devolver 500 o 1.000 dólares, sino el problema es que tal vez no puedan devolver 80.000 dólares, 150.000 dólares. ¿Por qué? Porque entraron, no sé, a una hipoteca. O sea, la gente se endeuda por muchísima plata en el primer mundo, y no solo en el primer mundo, sino, no sé, en Chile, en Brasil, en Uruguay. En Argentina esto no ocurre. De hecho, hay un porcentaje enorme de estas deudas que no se están pudiendo pagar en Argentina o que están teniendo complicaciones, que son de 1 millón de pesos. Que no estoy diciendo que sea poca plata, a lo que voy es que es un salario y medio salario, obviamente depende de cuánto cobres vos. Y es mucho más fácil resolver el problema de una deuda de 1 millón de pesos que de una deuda de 100.000 dólares. De hecho, la mora en los créditos hipotecarios en Argentina subió muy poquito. En general subió en créditos más relacionados con montos de deuda pequeños para pagar gasto corriente o algún gasto extraordinario, pero no importante, como puede ser, de nuevo, literalmente, no sé, pagar ropa, algo así. Así que yo creo que parece que esto arranca a mejorar recién ahora, o sea, está tardando bastante y va a tardar en mejorar, pero no es un problema del cual, por lo menos a nivel macroeconómico, es decir, viendo a todo el país, no viendo el caso particular de cada persona, obviamente debe haber gente que está muy complicada, que obviamente es una situación horrible no poder pagar tus deudas, a pesar de que sean 10 pesos, 1 millón o 150.000 millones, pero pareciera ser que es algo que es dentro de todo fácil o que es resolvible, ¿sí? Que se puede resolver. La gente, si debe un salario o 2 salarios, es mucho más fácil que pueda salir de esa que si debe 50 salarios. Y en Argentina, como el mercado de crédito no está muy desarrollado, en general los montos de deuda son bajos. Entonces, si se aplica determinada refinanciación o si la gente se acomoda,
no tardan demasiado en terminar de solucionar el problema. Ahora, ¿el gobierno debe hacer algo? ¿Debe tomar alguna medida? Bueno, acá hay, si se quiere, dos discusiones. Una es un poco más utilitaria, es decir, si nos sirve o no hacer algo, y después está la discusión moral. Creo que en la discusión moral los liberales no tenemos mucho que discutir. Claramente sería inaceptable, ¿no? Si el Estado sale a, no sé, a refinanciar a la gente con créditos subsidiados a tasas muy bajas, o de alguna forma sale a rescatar a las personas que están teniendo problemas, que son muchas, lo que estás haciendo es que la gente que sí pudo pagar sus deudas le pague la deuda a la gente que no pudo pagar sus deudas. Que de nuevo, mucha de la gente que no está pudiendo pagar es porque realmente no le quedó otra, y mucha otra por irresponsabilidad. Entonces, desde el punto de vista moral, claramente no se debería hacer nada. Ahora, está claro que estamos hablando del Estado argentino, que moralidad no le sobra, y entonces, sabiendo que esto es así, corremos la discusión moral. Digamos, nos ponemos de acuerdo en que no es lo adecuado, pero sabemos que para gestionar el poder y para aplicar política económica no siempre se tiene que hacer lo moral. Y si vamos a hablar del aspecto utilitario, o sea, de si nos conviene o no hacer esto, a nivel país sobre todo, no tanto individualmente, yo creo que hay una especie de trade-off ahí entre la decisión correcta institucionalmente y de largo plazo, y la decisión correcta, si se quiere, que te da un alivio financiero de corto plazo. La del alivio financiero de corto plazo es eso, salir de alguna u otra forma a regalar plata para que la gente pueda pagar sus deudas. El problema es que tiene el costo, sí, de que institucionalmente eso está muy mal. En términos de incentivos es horrible a largo plazo. ¿Por qué? Porque si vos le enseñás a tu población y a las instituciones financieras de tu país, como pueden ser los bancos, a que pueden hacer cualquiera, total, en algún momento va a venir el Estado y los va a salvar, ¿sabes cuál va a ser el problema? Que van a seguir haciendo cualquiera de acá a los próximos años. Por lo tanto, va a seguir existiendo el problema. Tal vez no ahora, tal vez en 10 años, tal vez en 5, pero va a volver a ocurrir. Y la gente otra vez va a pedir a salir, y los bancos también, a pedir que el Estado los salve. Entonces, al final tenés un problema crónico que nunca se soluciona. De hecho, por algo el mercado financiero de Argentina está tan poco desarrollado. ¿Por qué? Porque se hizo cualquiera durante un montón de décadas, un montón de veces, un montón de instituciones. La más importante, el Estado, se endeudó y no pagó. Cuando el que no paga era el Estado, era un privado que el Estado salió a rescatar. Entonces, si todo el mundo hace cualquiera y el Estado sale a salvarte, bueno, nada, no te va a ir bien a largo plazo. Sí, puede ser un alivio de corto plazo, pero a largo plazo no se va a desarrollar el país, por lo menos en términos del mercado financiero, o particularmente del mercado de crédito. Entonces, ¿el Estado tiene que hacer algo o no? ¿El Estado Nacional tiene que salir a salvar a la gente o no? Bueno, depende de qué quieras vos. Si vos lo que querés es que el país a lo largo de 20 años esté mejor que hoy, no debería hacer nada el Estado. Si vos querés que el país esté hoy mejor que ayer, pero lo que suceda en 5 años tampoco te importa demasiado, y bueno, no. El Estado tendría que salir a regalar plata, a refinanciar gente y demás. Es verdad que lo estoy poniendo en términos muy binarios, ¿no? Como que tal vez podría ser un intermedio. Bueno, medio que no hacer nada, pero destinar un cachito así de recursos pequeños a ayudar tal vez a los que estén más comprometidos. Bueno, no estoy cerrado a alguna decisión intermedia o mixta que esté más cerca de hacer poco que de hacer mucho. No estoy cerrado a una decisión mixta, pero si lo ponemos en términos binarios, para mí el Estado no tiene que salir a resolver el problema hoy. Esto se tiene que resolver entre privados. El Estado lo que tiene que hacer es asegurar condiciones financieras, si se quiere, para que esto sea más fácil. O sea, que no vuelen las tasas, que no vuele la inflación y demás. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Ahora, para mí sí que hay mucho margen para que la política pueda evitar este problema a futuro, es decir, que se repita. ¿Cómo? Bueno, para mí el principal, por escándalo, es la educación. ¿Sí? Para mí es un crimen que la gente salga de la secundaria sin saber lo que es la tasa de interés real. Si vos sabés, y si todos saben lo que es la tasa de interés real y tienen en cuenta lo que es la tasa de interés real al momento de pedir un préstamo, esto no ocurría. Y esto se resuelve teniendo una materia en el secundario de finanzas. Punto. Donde te enseñen qué es la diferencia entre algo nominal y real, te enseñen más o menos qué es la inflación, qué es la tasa de interés, te enseñen, no sé, la forma óptima de usar la tarjeta de crédito, sí, alguna materia de finanzas personales sobre todo, sí, que te sirva en términos individuales, no tanto para entender las finanzas de un país, y esto para mí hubiese evitado un montón de problemas, pero lamentablemente eso no existe y seguimos teniendo materias como, por ejemplo, no sé, arte o plástica, sí, esto es más de la primaria, y después en la secundaria también está lleno de estupideces. Yo fui a una secundaria técnica y tenía lengua, ¿hasta cuánto? ¿Quinto año? Hasta quinto año tenía lengua, ¿me explicás? ¿Para qué carajo tengo lengua hasta quinto año en una secundaria técnica? Bueno, no sé. Y así hay un montón de cosas más. Bueno, puedes sacar lengua, puedes sacar economía. Yo fui a una secundaria técnica, tuve economía, una poronga, la clase no servía para nada. Y sacar esa materia de economía que está muy mal dada y que el cronograma no tiene sentido, y poner una materia de finanzas personales. Bueno, para mí eso solucionaría muchas cuestiones. La segunda, que algunos también más heterodoxos proponen, es regular la fintech. Da la impresión de que tienen la cancha muy libre para jugar y que hay veces que toman decisiones que no es que son inmorales, pero como que bueno, si se pueden aprovechar de gente que simplemente no controla sus impulsos al momento de pedir un préstamo y mantienen a esa gente endeudada de forma crónica a tasas altísimas y tienen esa capacidad tan buena de explotar a la gente como hacen las redes sociales, ¿sí? De poder aprovechar al máximo la falta de control de impulso de la gente. Bueno, pareciera ser que muchos ahí ven espacio como para meter alguna regulación, ¿sí?
de que no sea tan fácil sacar un préstamo personal y que te tiren la plata por la cabeza, total no pasa nada. Y por otro lado, de nuevo, lo mejor también que puede hacer el gobierno, sobre todo desde el punto de vista de la política económica, de acá a futuro para evitar que vuelva a ocurrir este problema, es, bueno, nada, ser más cautos al momento de aplicar la política económica y aplicar política económica más racional. No es una crítica particularmente a este gobierno, sino más a los futuros que vendrán y a los anteriores, ¿no? Esto de que la tasa de interés en un momento sube un montón y después baje y después tiene tasa de interés ultra real negativa durante 10 años y después súper positiva durante 4, habla de una gestión económica que es un desastre y bueno, no es serio que un país esté atravesando cambios macroeconómicos tan violentos cada 4 años, ¿sí? Así es muy probable que la gente cometa errores cuando no tiene claras las reglas. Y más particularmente este gobierno, sí, tal vez no darse tanta manija con el aumento de la tasa de interés en el corto plazo, la tasa de interés nominal, para controlar el tipo de cambio, ¿sí? Tal vez era preferible que el tipo de cambio tenga un poquito más de libertad, suba un poquito más y no forzar tanto a la tasa de interés. Es verdad que tenías el esquema cambiario que lo habías puesto hace 6 meses, entonces si vos querías que el tipo de cambio suba más tenías que romper un esquema que habías puesto hace un par de meses. Entonces entiendo que el contexto era complicado, sí, entiendo en parte por qué tomó las decisiones el gobierno, pero bueno, para tener en cuenta a futuro, sí, de tal vez no volver a cometer los mismos errores. Para mí sobre todo el error fue la eliminación de las ley fee. Eso creo que es algo que no ayudó para nada. De hecho las tasas, tal vez no únicamente por este motivo, tal vez esto únicamente coordinó expectativas, pero empiezan a subir desde la eliminación de las ley fees. Así que bueno, hasta ahí un poco mi opinión un poco general, obviamente, porque tampoco se puede hablar de cuestiones tan específicas en YouTube sobre este tema. Si vos querés ir enterándote a lo largo de las semanas cómo va evolucionando este tema, te dejo a Daily Economics, ¿sí? En la descripción y en el primer comentario fijado del video. Es una comunidad gratuita de Telegram y de WhatsApp donde básicamente paso noticias y análisis económicos todos los días. Y además en Daily Economics Pro, esto es muy importante, en los próximos meses probablemente introduzca como parte de Daily Economics Pro una calculadora de crédito, que básicamente vos pones el crédito que vas a sacar y la calculadora te dice la tasa de interés real y si es una locura, si es muy alta o si está más o menos bien. Eso ya lo estoy diseñando, voy a tardar tiempo porque estoy armando otra cosa antes para sacar en Daily Economics Pro, pero si a vos te interesa para no mandarte ninguna cagada, bueno, nada, Daily Economics Pro puedes entrar también en el link en la descripción o en el primer comentario fijado. Y cuesta solo 10.000 pesos al mes, o sea, cuesta 2 mangos. Así que bueno, nada, no sé, te dejo ahí en la descripción todo por si te interesa. Muchas gracias a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon por ayudarme a hacer esto posible. Recuerden que me pueden escribir al Instagram, sí, y los meto al grupo de WhatsApp. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y todas esas cuestiones. Y como siempre, por último, te mando saludos.